que piensan. Bien, hace unas horas, ¿no? Antes de ayer, si no me equivoco, fue exactamente que el Instituto Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado diciendo que su directorio había decidido no perseverar en querellas por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la revuelta social. En el comunicado se establecía que no habían antecedentes que pudieran sustentar, ¿no es cierto?, esta presentación en materia de violación sistemática a los derechos fundamentales por parte del Estado. ¿Qué implica esta decisión del Instituto Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué hubo detrás también? Nos gustaría saber qué hubo detrás de esa discusión del directorio y de esa decisión de no perseverar. Bueno, vamos a conversar sobre este punto con el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, quien nos va a explicar un poco los alcances que tiene esta decisión y qué significa que sea el Instituto de Derechos Humanos justamente el que haga esta aseveración de que no habrían antecedentes suficientes. Muy buenos días, abogado. Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación y siempre agradado de estar con ustedes. Abogado, eh, esta información entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos cuesta un poco entenderla, ¿no? Se supone que el tema de la violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad durante la revuelta social, si hay un organismo que debería tener antecedentes y debería tenerlo claro, es precisamente el INDH. ¿Qué ocurrió? Sí, es una desazón para los abogados litigantes. Yo voy a hablar como abogado litigante, que estamos día a día en eso. Una desazón por lo siguiente, yo creo que habían bastantes antecedentes para decir el sí, que esta es una decisión netamente política. Es desazón también por los nombres que dijeron el no, que son públicos, es decir, el señor Mico ya se reitera con respecto a esto, pero también el señor Zafirio. Yo soy un abogado, una playa de abogados que estudiamos los años 80 y 90 para que se respetaran los derechos humanos en Chile, y estos profesores eran unos profesores bastante jóvenes que les importaban los derechos humanos en los años 90 y vienen con esta votación un no. Quiero fundamentar de que ellos dicen en su resolución de que no hay antecedentes de acuerdo al Estatuto de Roma. Me parece una excusa bastante artera. El Estatuto de Roma, yo creo que con respecto a los delitos de lesa humanidad se cumplen 5 en Chile, en el espacio de tiempo solamente 18 de octubre a 11 de diciembre del año 2019. La gente en Chile o las personas tienden a tener muy mala memoria. Es muy bueno tener a la vista el libelo que se tuvo, firmado por muchos juristas, que produjo la destitución del ministro del Interior Chadwick. En ese minuto, para que la gente recuerde, en ese espacio de tiempo perdieron la vida 49 personas. Esas 49 personas, 20 solamente han sido esclarecidas. Las otras personas no sabemos el futuro. No vamos a esperar 40 años para que se sepa. Se discute la sistematicidad y los antecedentes que no son bastante robustos. Hay antecedentes robustos, la sistematicidad es bastante fuerte y quería dar un antecedente porque es malo para los litigantes. Todos sabemos que un litigante como la INDH le da un plus a las causas. No solamente porque haya un abogado más como querellante, sino porque el INDH tiene fondos para recurrir a peritajes nacionales e internacionales, lo que finalmente es una desazón, lo digo como abogado litigante y también como ciudadano de Chile. Ujú. Abogado, dejemos bien claro el punto del Estatuto de Roma. Usted decía que habían por lo menos 5 hechos que acreditarían que sí se cumpliría con lo que establece este estatuto. ¿En qué consisten esos 5 puntos y por qué entonces el INDH aduce ese argumento? Lo aduce con un argumento segmentado. Ellos en su resolución dicen que fueron situaciones acotadas, no simultáneas, muy poco sucesivas. En realidad nos dan a conocer
el artículo 1, 2 y 3 del Estatuto de Roma, donde dice que hay asesinatos sistematizados, hubo detenciones sistematizadas, por supuesto. Recuerden que a la fecha del 19 de diciembre, de esa fecha, de ese momento, hubieron 8.700 detenciones formalizadas. Hubieron mucho más formalizadas. ¿Quiénes terminaron en prisión preventiva? 3.000. A esa fecha. Hubo, sí, por supuesto. Con respecto a la opresión a cierto sector de la población, también está fundamentado, teniendo en cuenta que la ONG en la cual trabajo, nosotros llevamos muchos casos no del centro de Santiago, no paradigmáticos, sino que de la periferia de Santiago, La Pintana, San Ramón, se reprodujeron estos hechos. Entonces hay un cuadro en general de que ello es una excusa, yo creo que es inexcusable. El nuevo gobierno, esto se puede volver a votar en julio, el nuevo gobierno debería incidir, van a haber nuevos consejeros. Yo lo que lamento también es que el INDH, sus trabajadores se han visto impedidos, muchos de sus trabajadores, abogados relevantes, que son litigantes, se han visto impedidos de realizar su labor por limitaciones que les han puesto estos consejeros, y finalmente se va a producir una consecuencia que yo creo que va a ser bastante nefasta. No vamos a esperar 40 años para dilucidar esto, tenemos que dilucidarlo como sociedad activa ahora. Yo creo que el nuevo Chile necesita un nuevo NDH y con un director que en realidad enfrente los derechos humanos, porque esto es el inicio de una investigación, ¿sí? Esto por eso es una excusa, yo creo que no tiene explicación, solamente la explicación política. Abogado, respecto a los plazos, dice usted se necesita un nuevo INDH. Entiendo que hay algunos consejeros que terminan su periodo dentro del INDH, hay una renovación, ¿no? Durante este año hay varios, incluido Mico, si mal no recuerdo, o por lo menos la presidencia, la dirección del IND de eso termina Sergio Mico este año, en los próximos meses. Él, Marelich y algunos otros que terminan su periodo. Habría, por lo tanto, una renovación, pero también encontramos el tema de cómo se designan estos integrantes, así que va a depender un poco de eso. Sin embargo, quiero ir a los plazos. ¿Podría en el futuro insistirse con querellas respecto a este tema si se aprobara la nueva constitución y empezara a regir esta defensoría del pueblo que se menciona en el borrador de la nueva constitución y que vendría a reemplazar al INDH? Si eso fuera así, si eso se cumpliera, ¿se podrían igual presentar esas querellas por parte de esta institución en el futuro? Sí, por supuesto, porque es la naturaleza de los delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Eso es lo que esperamos. Sería un buen momento de que un defensor del pueblo reemplazara al INDH. El INDH ya cumplió una época. Esto tiene antecedentes en México, en otros países. Se ha producido lo mismo. La confluencia política ha opacado los derechos humanos. ¿Para qué hablar de México? Lo que pasa en México. Entonces, en función de eso, sería un buen escenario. Yo creo que sería lo mejor el defensor del pueblo, el ombudsman, que se espera. Países de mucho menos capacidad económica, con mucho menos PIB de producción, tienen un ombudsman, funciona muy bien, y estos delitos son imprescriptibles. Yo creo que el momento, de todas maneras, tiene que ser este año. Se ven en etapas decisivas en causas importantes de derechos humanos. Hace muy poco, hace 2 semanas, un fiscal encargado de la zona sur, colgando algunas preguntas por autoridades nosotros, por lo menos en nuestra oficina, se creyó como autor mediato al exministro Chadwick. Entonces concordamos algunas preguntas en contra del exministro como su autoría mediata, algo que todavía se está viendo por ministros superiores, autoría inmediata de confluencia civil en los tiempos de Pinochet. Y no queremos que pase eso, queremos que se responda ahora, no en 40 años más.
Abogado, en el comunicado donde el Instituto Nacional de Derechos Humanos da a conocer su decisión, también plantean y hacen una suerte de emplazamiento al Ministerio Público para avanzar en las causas en las cuales el Instituto sí ha participado presentando acciones judiciales, lo cual se subentiende en el fondo de todo el comunicado que lo que quiere decir el INDH es que sí hay responsabilidad de agentes del Estado, pero que no recaerían en este caso en la moneda. ¿Cómo lee usted eso? Y también le quería preguntar respecto del estado actual de las causas. ¿Cuántas se han podido o en cuántas de estas se ha podido llegar finalmente a una verdad y a responsable? Las causas más públicas están en una etapa intermedia. Se ha podido ver en el caso de la senadora Campillay. Esa está en una etapa más decisiva, pero la mayoría está en una etapa intermedia. Y otras, las que yo comentaba hace poco, con atentado de derechos humanos en La Pintana, San Ramón, están en una etapa preliminar, pero estudiándose. Eh, ¿Qué es lo que tiene el Ministerio Público? Mire, yo no soy muy amigo del Ministerio Público, pero tengo que decir algo. El Ministerio Público no es nada sin una policía especializada. Tengan en cuenta que en su momento el Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones se le fueron quitados ciertos ítems y eso significa que tienen menos posibilidades de investigar. Están muy colapsados en trabajo. Eh, yo creo que el gobierno nuevo podría ver aquello. Se sabe públicamente que se han esclarecido casos por policías con nombre y apellido, policías relevantes, que obviamente por la incidencia política fueron destituidos de sus cargos, hoy cumplen otras funciones, pero hoy día hay policía relevante, se va a llegar al esclarecimiento por policía relevante, incluso por peritajes nacionales e internacionales, pero quedan muchos más casos por esclarecer. ¿En qué medida influye? Decía que, claro, era relevante desde el punto de vista de la connotación que tiene el Instituto de Derechos Humanos, el que se querelle o no se querelle, pero suponiendo que la justicia funcionara de todas maneras, de la misma manera, ¿podría tener mayor o menor influencia en las causas, en el devenir de las causas específicamente, el que el instituto no se querelle? Sí, va a tener bastantes consecuencias. Y lo reitero en términos prácticos. Primero, cuando uno se sienta a una formalización, si está sentado en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, esa impronta da otra imagen cuando se sienta ante el juzgado de garantía. Después, posteriormente, cuando se piden diligencia, los abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos tienen más experticia en cuanto a encontrar o no a las personas que han transgredido los derechos humanos. Y también posteriormente una cuestión de dinero. Ellos tienen acceso a fondos nacionales e internacionales para poder llevar peritajes relevantes para esclarecer casos que en realidad uno los recuerda y le da escalofrío. Casos donde han ocurrido barbaridades que pensábamos que no iban a ocurrir después de la dictadura. Entonces, esa es la desazón de que finalmente yo creo que se tiene que recomponer con el nuevo Consejo o con la nueva Constitución. Estamos conversando con el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales, a propósito de esta decisión del Instituto Nacional de Derechos Humanos de no perseverar en una querella por delitos de lesa humanidad ocurridos durante la revuelta social a partir del 18 de octubre del año 2019. Abogado, entonces, pensando un poco en los pasos que siguen, ¿no? Respecto de lo que puede hacer en este caso usted como abogado de la Defensoría Popular, ¿cómo van a continuar con la búsqueda de verdad y de justicia en estos casos, esperando también a qué es lo que pueda pasar al Instituto Nacional de Derechos Humanos con estos cambios que usted mencionaba que podrían ocurrir dentro de los próximos meses? Es que lo que podría pasar sería perder gran parte de los casos. Ello implicaría a los abogados litigantes ir de queja ante la Corte Suprema y hacer lo que se ha hecho históricamente durante esta transición, pues llegar a la Corte Interamericana, esclarecer los casos como el de Allen Lemun, que finalmente la Corte incide, la Corte Interamericana, y obliga al Estado de Chile no solamente a establecer el protocolo, sino que se haya justicia y haga un nuevo juicio. Eso en una perspectiva, en la perspectiva de defensa también en el caso Lonco. Me parece que ojalá que no lleguemos a esa situación, porque será que
ese espacio de tiempo, el ahora, 2022, se va a establecer hasta el 2032. Alex Lemon fue ultimado en el 2007, es decir, está en juicio ahora. Me parecería que sería mucho más tiempo, mucho más esfuerzo, pero yo creo que la sociedad civil chilena ya tiene un camino recorrido en eso. Lo lamentaríamos de que quisiéramos que todo fuera ahora. ¿Y sabes por qué ahora? Porque las señales, y eso no se sabe, las señales que se tienen que dar con los derechos humanos es que se hace una sociedad civil distinta, una sociedad civil respetuosa. Y si no se da bajo esas características y con esta impronta y con esta infiltración de la política en una cuestión de derechos humanos, vamos a caer en los mismos vicios de antes. Abogado, el pensar en la Corte Interamericana significa muchos años más. Efectivamente, la experiencia de nuestro país en materia de justicia respecto a violaciones de derechos humanos e incluso durante la dictadura es bastante lamentable, ¿no? Se están resolviendo y uno ve que se resuelven casos recién ahora de sucesos ocurridos hace 40, 45, 50 años atrás. En el caso de las víctimas, ustedes tienen, de aquellas personas mencionadas ustedes, las personas que murieron dentro de el estallido social, en el marco de ese estallido social, pero hay personas que recibieron apremios ilegítimos y que están vivas y que efectivamente una espera tan larga sería una nueva agresión, ¿no? ¿Cuántas son personas que sufrieron apremios ilegítimos y que sin embargo están, que no perdieron la vida y que están esperando justicia? Más o menos, ¿cuántas son? Bueno, eso es otra situación. Cuando me invitaron a esta entrevista, yo me acordaba que el INDH durante los 3 primeros meses daba un conteo de lo que iba ocurriendo. Después, con una reunión política que hubo en La Moneda, se terminó el conteo. Lo que nosotros tenemos con respecto a eso y que hemos conseguido el apoyo de algunos terapeutas para sobrellevar esto, tenemos querella por apremio ilegítimo de 12 personas, pero sabemos que ese conteo es superior. Otra ONG de Chile llevan a muchas personas, nosotros somos más abogados de defensa de los muchachos que están en prisión, pero que también es una tortura, ojo. O sea, personas que están 911 días esperando un juicio, como el que estamos hoy día y está próximo a comenzar en algunos minutos el del Hotel Principado, en que el Estado de Chile sigue perseverando de que ellos sigan en prisión preventiva, me parece que también es un aspecto a considerar. Abogado Lorenzo Morales, queremos agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Vamos a seguir, por cierto, en contacto y pidiendo su ayuda para entender cómo van avanzando este tipo de causas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Muy buenos días, que esté muy bien. Igualmente, abogado. Juanita, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Ahí conversábamos entonces con el abogado de la Defensoría Popular, Lorenzo Morales. Tenemos que hacer una pausa. Ya llega nuestro director Patricio López para continuar con esta primera edición de Radio Análisis. Juanita, nos reencontramos mañana. Que estés bien. Que estén muy bien y ojalá caigan gotitas. Ojalá. Crucemos los dedos.